Bienvenidos al curso de AutoCAD nivel 1. En esta lección vamos a aprender a crear capas, a trabajar con las diferentes capas, a crear bloques, las diferentes formas de creación de bloques. Inicialmente vamos a trabajar o a crear las capas. Las capas sirven para diferenciar varios elementos de un dibujo. Podemos asignar diferentes capas, por ejemplo, a un plano arquitectónico que contiene diversos elementos como muros, carpinterías, pisos, muebles, accesorios de baño, sanitarios, etcétera. A cada uno de esos grupo de elementos podemos asignarle capas para diferenciarlos el uno del otro y para asignarle un grosor de línea diferente de acuerdo a las normas del dibujo, para asignarles colores diferentes, para en un momento dado bloquear una capa para que no pueda ser editado, es decir, no se pueda copiar, no se pueda desplazar o no se pueda suprimir o borrar. También podemos ocultar una capa y se ocultan los elementos pertenecientes a esa capa. Para crear capas nos vamos al grupo correspondiente a capas y escogemos el primer icono que aparece en la parte superior izquierda del grupo de capas. Se llama propiedades de capas, o también podemos escogerlos en el menú clásico de AutoCAD, formato capa. Es igual para ambos casos. Entonces escogemos propiedades de capa. En este cuadro de diálogo aparece la capa que viene por defecto con el menú, con el AutoCAD clásico. Es la capa 0. Esta capa es inmodificable, no se puede suprimir. Para crear una nueva capa, escogemos este icono que se llama nueva capa. Escogemos y sale un renglón con la nueva capa. El programa le da el nombre de capa 1. Podemos darles el nombre deseado. En este caso le vamos a dar el nombre de marco. Le vamos a dibujar el marco del dibujo. Le damos enter para crear la capa. En la columna de color podemos escoger el color haciéndole un clic al cuadrito correspondiente al color. Sale la paleta de colores y podemos escogerle el color. En este caso escogemos uno de estos, el número 6, magenta, que es el mismo fucsia. Podemos seguir creando capas. Nuevamente escogemos nueva capa y le damos el nombre de donuts. Luego le escogemos color. Seguimos creando capas. Podemos escoger el nombre, polígonos. Vamos a dibujar polígonos en esa capa y le asignamos un color azul. Igualmente podemos asignarle grosor de línea. En la columna de grosor hacemos un clic en la línea correspondiente a la capa de polígonos. Hacemos clic, nos sale la escala de grosores de línea. Escogemos 0.30. Creamos la siguiente capa, que se va a llamar elipse. Vamos a dibujar elipses de color verde de la paleta de colores, el 86. Aceptamos y lo dejamos del mismo grosor 0.30. Creamos una nueva capa, la llamamos círculo. Círculos, la podemos dejar de 0.30 y le cambiamos
un color. Podemos escoger este color cian o azul celeste. Esta capa la podemos eliminar. Quedamos entonces 1, 2, 3, 4, 5 capas. Para activar una capa y trabajar en ella, nos situamos o seleccionamos el nombre de la capa. Podemos hacerle doble clic o podemos oprimir o escoger este icono verde para que se active la capa. Podemos cerrar el cuadro de propiedades de capas y nos damos cuenta entonces que la capa que hemos activado aparece en la ventana correspondiente al grupo de capas. Entonces, al dibujar en ellas, todo lo que dibujemos se va a dibujar en la capa y del color de la capa. Debe en el cuadro de propiedades aparecer estas tres ventanas por capa. Entonces dibujemos el rectángulo que va a servir de marco, 0,0 enter y 20,20, que es el formato en el que estamos dibujando. Vamos a dibujar líneas de punto medio a punto medio y líneas de punto medio a punto medio para dividir el formato en 4 partes iguales. En cada una de estas partes vamos a dibujar en diferentes capas. Para activar otra capa, yo puedo escoger, ya en esta ventana aparecen las capas que yo he creado. Entonces, escogiendo simplemente estos círculos, ya activamos la capa de círculo y ven que en propiedades aparece el color por capa. Entonces dibujemos círculos, le damos la coordenada con un clic y le damos el radio. Círculo, dibujemos varios círculos dándole el centro con un clic y el radio con otro clic. Círculo, estamos dibujando entonces en capa de círculos. Ahora nos cambiamos a capa de donuts para dibujar las donas o arandelas. Podemos ir al menú de dibujo. En la parte de abajo escogemos correspondiente a arandelas. Nos pide entonces el diámetro menor o interior de la arandela. El programa propone 0.5. Vamos a cambiárselo a 1 y enter. Y el diámetro exterior se lo cambiamos a 1.5, enter. Enseguida aparece la dona y lo podemos ubicar con un clic. El comando donas queda activo. Podemos seguir colocando donas del mismo tamaño. Damos enter. Nuevamente podemos ir a donas para hacer arandelas de otro tamaño. Estamos dibujando entonces en la capa de donas. Le damos el diámetro interior 0.5 y el exterior le damos 1 y enter. Con el cursor podemos ubicar en la posición deseada haciéndole clic para dibujar las arandelas. Para terminar con enter, podemos cambiarnos entonces a capa de elipse. Para dibujar elipse, recordemos entonces que debajo del círculo está el icono de la elipse, centro. Damos el centro de la elipse. A 0 grados podemos darle el primer eje o el eje mayor, 2, enter, y el eje menor a 90 grados, 1 y enter.
Podemos seguir dibujando elipses. Ahora le damos el eje menor a 0 grados, 1, enter, y el eje mayor a 90 grados, 2 y enter. Podemos seguir dibujando elipses. Ahora se lo damos con un clic el eje mayor y otro clic el eje menor. La desplazamos, seleccionamos enter, damos un punto base y lo desplazamos con un clic para que no se crucen. Podemos copiar también, copiar, seleccionamos enter, punto base y lo colocamos en el punto deseado. Terminamos con enter. Vamos a dibujar entonces polígonos en esta parte del formato. Polígonos, hemos activado capa de polígonos. Polígonos se encuentra en el grupo de menú de dibujo. Recordemos entonces, escogemos el icono correspondiente a polígono. El programa nos pide que indiquemos número de lados. Vamos a dibujar polígonos de 8 lados. Insertamos 8, enter. Precise centro de polígono, hacemos un clic para darle la coordenada. Aceptamos que es inscrito con enter y le damos el radio de 1 y enter. Nuevamente podemos dibujar otro polígono de 8 lados, entonces damos enter porque queda la configuración anterior. Centro de polígono, le damos la coordenada, inscrito, enter, radio de círculo 0.5, enter, y podemos dibujar otro polígono, número de lados 8, enter, centro de polígono, un clic, inscrito, enter, radio 1.20, enter. Podemos entonces también copiar, seleccionamos enter, punto base, y colocamos varias copias de este polígono. También podemos hacer copiar, seleccionamos el polígono pequeño, enter, hacemos un clic y colocamos varias copias. De esta forma entonces hemos dibujado por medio de capas, asignándole capas a cada elemento, marcos, círculos, arandelas, elipses y polígonos. En caso que yo esté en capa de polígono y por algún error dibuje un círculo en la capa de polígono, yo puedo convertir este círculo que está en capa de polígono a capa de círculo. Para ello entonces tenemos el comando de igualar propiedades en el menú de modificar. Igualar propiedades, selecciono el original, el cursor se convierte en una brocha y selecciono el dibujo que yo quiero transformar. Le doy enter. Ya quedó entonces este dibujo transformado. También en el cuadro de propiedades de capas, si yo quiero ocultar las donuts o arandelas, hago un clic a este bombillo, se convierte en color gris. Si cierro el cuadro, notamos que desaparecen las donas correspondientes a la capa de donas. Para encenderla puedo ir también aquí a esta cascada y simplemente hago un clic al bombillo que está gris para que se prendan o aparezcan la capa de donuts o arandelas. También podemos bloquear una capa.
vamos a bloquear la capa de marco haciéndole un clic al candado que aparece en el renglón correspondiente a marco. Vemos que al hacerle clic se cierra el candado. Tratemos entonces de borrar las líneas correspondientes a marcos. Apenas se acerca el cursor, sale el candado indicando que la capa está bloqueada. Si voy a seleccionar, no se deja seleccionar porque la capa está bloqueada. Si yo quiero editar estas líneas, suprimirlas, debo entonces oprimir el candado para que se abra y se desbloquee la capa. De esta manera entonces puedo yo suprimir las líneas porque ya están desbloqueadas. De esta forma entonces hemos creado capas, hemos dibujado en las capas correspondientes, hemos transformado una capa en otra, hemos bloqueado y hemos ocultado las capas. Igualmente, como hemos asignado grosores de línea a diferentes capas para visualizar en el monitor o en la pantalla los grosores de línea, debemos activar en la barra de estado el icono correspondiente a mostrar ocultar grosores de línea. Lo activamos y noten cómo aparecen los grosores de líneas de las capas que hemos asignado. Si lo desactivamos, aparece la línea fina. Activado, aparecen los grosores de línea. Vamos a ver ahora entonces la creación de bloques. Para la creación de bloques nos vamos a ayudar con un dibujo nuevo. Abrimos un dibujo nuevo. Lo vamos a hacer en un formato pequeño de 5 por 5. Los bloques son un conjunto de líneas o arcos que agrupados forman un objeto con un punto base o punto de inserción y con propiedades únicas. Los bloques pueden utilizarse en diversos planos. Vamos a dibujar y a convertir en bloque la representación de un sanitario visto en planta. Vamos a crear una nueva capa, la vamos a llamar nueva capa, la llamamos sanitario. Le damos enter, la dejamos de color blanco, la ponemos activa, cerramos el cuadro de capas, comprobamos entonces que esté activa la capa de sanitario. Empezamos con un rectángulo, le damos un clic para darle la coordenada. En X va a tener arroba 0.22, 0.64 en Y. Le hacemos un acercamiento. Este rectángulo vamos a dibujarle una línea de punto medio de este lado de 0.26 y damos enter. Luego una elipse, le damos el centro en este punto final. El primer eje va a tener 0.16 y el segundo eje va a tener 0.13 a 90 grados. Vamos a hacerle un desfase a esta elipse de 0.05. Damos enter. Vamos entonces a descomponer este rectángulo. Damos enter, le hacemos un desfase a 0.14, enter. Vamos entonces a alargar esta línea, alargamos, enter, seguimos alargando, damos enter. A esta línea le hacemos un desfase de 0.04, enter. De aquí hacia arriba vamos a hacerle entonces una simetría a estas dos líneas para que se repitan acá abajo. Comando simetría, seleccionamos las dos líneas, damos enter,
le podemos dar como eje de este punto final a este punto final y damos enter. Vamos entonces a recortar. Recortamos, damos enter, recortamos esta parte de la elipse para irle dando forma al sanitario. Luego hacemos una línea de esta intersección, nuevamente intersección a esta intersección, damos enter y podemos repetir línea desde esta intersección a esta intersección, damos enter. Podemos entonces borrar las líneas que sirvieron de líneas guías. Estas 4 líneas podemos eliminar. Ahora podemos hacerle un empalme con radio 0.05 a esta esquina, empalme RA, enter, 0.05, seleccionamos y seleccionamos, damos enter para repetir, seleccionamos y seleccionamos. A esta esquina, para matar esta punta, le vamos a dar un radio de empalme de 0.10, empalme RA, enter, 0.10, enter, de esta línea con esta línea, damos enter para repetir el comando de esta línea con esta línea. La representación del sifón en este punto final de 0.02, enter, vamos a hacer un desfase de 0.08, enter, de esta línea hacia abajo, de esta línea hacia arriba, enter, y un desfase de 0.05, enter, de esta línea hacia la derecha. Luego dibujamos un par de círculos, círculo en la intersección de 0.01, círculo, intersección 0.01, enter. Podemos entonces borrar las líneas que nos sirvieron de guía para terminar la representación del sanitario. De esta forma entonces hemos dibujado una representación de un sanitario visto en planta. Vamos a convertirlo en bloque. Hay dos formas de convertir bloques. La primera es para que quede guardado en el disco duro, lo guardamos en cualquier carpeta o en el disco duro para que pueda ser insertado en cualquier plano que estemos dibujando. Entonces el procedimiento es el siguiente: en el menú de dibujo escogemos bloque base para darle un punto base o un punto de inserción. A este bloque podemos escoger el punto medio de esta línea y luego procedemos entonces a guardar nuestro archivo, guardar como, escogemos la carpeta en que queremos guardar el bloque, escogemos la carpeta, curso, lección 6, le podemos colocar entonces sanitario y lo guardamos como sanitario. Vamos a abrir entonces el plano del ejercicio para practicar insertar el bloque que hemos creado. Nos vamos al menú de AutoCAD, escogemos insertar bloque. En este cuadro escogemos examinar. Aquí podemos buscar el bloque en la carpeta en la que la hemos guardado. Aquí aparece sanitario,
lo abrimos, podemos colocar precisar en pantalla, este cuadro dejarlo en 1, le damos a aceptar y vemos que el bloque se inserta desde el punto que le hemos dado, el punto medio de esta línea. Lo podemos colocar con un clic. Notemos que el bloque es un solo objeto. Para desplazarlo basta con solo seleccionarlo con un clic y desde el punto de inserción lo hacemos coincidir con el cursor y podemos colocarlo en el punto deseado. De esta forma hemos explicado cómo se crea y cómo se inserta un bloque guardándolo en el disco duro. La otra forma de crear bloques es creándolo para que el bloque sirva en un solo plano. Vamos a crear un bloque en este ejercicio. Entonces vamos a iniciar creando una capa nueva, dándole el nombre del bloque correspondiente. Nueva capa, vamos a crear la representación de una estufa vista en planta. Le vamos a dar el grosor de la línea y el color lo conservamos un color blanco. Aceptamos, ponemos activo la capa de estufa, cerramos el cuadro, está activa la capa de estufa. Vamos a dibujar un rectángulo, hacemos un clic para darle el punto inicial. Va a tener en X 0.65 y en Y, 0.60. Procedemos entonces, hacemos un acercamiento y descomponemos el rectángulo. Le hacemos desfases de 0.07, enter. De este lado hacia la izquierda, otro desfase de 0.15, enter. De este lado hacia la derecha y esta línea hacia la izquierda, un desfase de 0.16 de la línea de arriba hacia abajo y de la línea de abajo hacia arriba. En las intersecciones vamos a hacer círculos de 0.10. Vamos a hacer un desfase de 0.01, enter. Dos desfases. Estos círculos los vamos a copiar, seleccionamos, enter, desde la intersección hasta la otra intersección, hasta la otra intersección y hasta la otra intersección. Damos enter. Hacemos otro acercamiento para recortar. Vamos a recortar, comando recortar, enter. Empezamos a recortar estas líneas. Seguimos recortando para irle dando forma a la estufa de 4 fogones. Vamos también a dibujar un círculo en la intersección de 0.05, enter, y lo copiamos igualmente a todas las intersecciones. Copiar, seleccionamos, enter, de la intersección a la intersección a la intersección y a la intersección final. Damos enter. Seguimos recortando, recortar, enter. Estas líneas, damos enter. Ahora vamos a borrar
los círculos grandes. Aquí faltó recortar, enter, esta línea, y procedemos entonces a borrar los círculos grandes y los círculos pequeños. Una vez borrados, seleccionados, le damos enter. Tenemos los 4 hornillas. Luego vamos a dibujar los controles de la estufa. Para ello nos valemos de un desfase a 0.035, enter, de esta línea hacia la izquierda. Vamos a dividir con puntos esta línea en 5 partes iguales. Vamos al menú de dibujo, punto, dividir. Seleccionamos la línea que se va a dividir. El programa pregunta el número de segmentos, le indicamos que es 5 y enter. Ha colocado un punto en cada parte. Dibujamos entonces un círculo, damos punto, donde se activa el punto, hacemos clic, hacemos un círculo de 0.02. Lo podemos copiar, seleccionamos círculo, enter, desde el punto hasta el otro punto, tenemos que ir a la barra de herramientas y hasta el otro punto, enter. Ahora borramos esta línea que sirvió de guía. Podemos entonces girar las hornillas 45 grados con el objeto de recordar el comando girar. Girar al lado de copiar, seleccionamos de izquierda a derecha aquí para únicamente seleccionar esta hornilla, le damos enter, le damos un punto de giro en el centro del círculo y insertamos el valor del ángulo por teclado 45. Podemos repetir el comando del botón derecho, repetir gira, seleccionamos enter, desde el centro nuevamente 45 y enter. Repetir, seleccionamos enter, desde el centro 45 y enter. Repetir gira, seleccionamos enter, desde el centro 45 y enter. Ya tenemos entonces la representación de la estufa vista en planta, una estufa de 4 fogones con 4 controles. Para convertirla en bloque y que sirva para el mismo plano, nos vamos entonces a dibujo, bloque, crear. En este cuadro de definición de bloque nos pide que le asignemos un nombre. Como es lógico, entonces le asignamos el nombre de estufa. Esto lo dejamos precisar en pantalla, el punto base. Designar objetos. Este botón, entonces, si oprimimos, nos permite seleccionar el objeto y le damos enter. Noten que aquí ya sale el icono del bloque de la estufa. Aquí le podemos dar las unidades, milímetros, metros, pulgadas, de acuerdo a las unidades que estemos trabajando. Le damos aceptar. Y es importante entonces, en la barra de comando sale precise punto base de inserción. Hay que darle un punto base de inserción. En este caso le damos un punto medio, se lo damos en esta parte, en esta línea, y ya está convertido en bloques. Si pasamos el cursor por alguna de las líneas, miramos que ya está, las líneas están todas agrupadas y esto es un solo objeto. Lo podemos borrar y podemos ir a insertar bloque. Aquí aparece bloque de la estufa. Si tuviéramos más bloques, aquí aparecerían, aquí aparece el de sanitario y el de estufa. Aquí aparecería la lista de bloques que hemos creado. Le damos a aceptar y aparece la estufa desde el punto de inserción que le hemos asignado. Lo colocamos con un clic. Igualmente, para desplazarlo, lo seleccionamos,
hacemos coincidir el punto de inserción y podemos colocarlo en el punto deseado. De esta forma entonces también hemos creado el bloque con el segundo método de creación de bloques. Al conjunto de bloques se les llama en AutoCAD librerías. Varios bloques forman una librería. Otra forma de trabajar con bloques es teniendo un archivo de bloques como este, por ejemplo. Podemos copiarlos, pero no el copiar del menú modificar, sino en edición copiar, y nos vamos al otro plano donde se va a insertar y podemos pegarlo. Vamos a hacer entonces el ejercicio de copiar varios bloques de estos y los pegamos en el plano del ejercicio. Entonces vamos a edición, copiar, designe objetos, sale en la barra de comandos, podemos designar varios bloques, estos bloques de puertas, de cama, de mesa. Al terminar de seleccionar damos enter, luego pasamos aquí al plano que tenemos abierto. En AutoCAD se pueden tener varios planos abiertos y se buscan en el menú de ventana. Pasamos al ejercicio, al plano del ejercicio, y en edición pegar se vienen, entonces se insertan los bloques que hemos copiado. Aquí entonces también podemos utilizarlos, diferentes bloques, desplazándolos o copiándolos. Los podemos entonces desplazar y colocar en los lugares deseados. De esta forma entonces hemos explicado la creación e inserción de bloques y las diferentes formas como crear e insertar bloques. Nos vemos entonces en la próxima clase.